Muy buenas noches para todos, buenos días o buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí en este tercer congreso de Cultura Transmedia, Comunicación y Educación. Mi nombre es Diego Fabián Cardona Moya, yo soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana, tengo una maestría en Comunicación y Educación y desde hace varios años he venido trabajando en diferentes universidades sobre todos los problemas contemporáneos que se asocian a la educación, la comunicación y la cultura. Aprovecho para saludar también este espacio que se celebra hoy en Colombia, en la Universidad Manuela Beltrán, pero que integra diferentes puntos de vista de todo el mundo sobre esto que tiene que ver con las prácticas comunicacionales contemporáneas. Como les decía, hace algunos años he venido trabajando sobre el problema de la lectura y la escritura en educación, ¿sí? Y me afana, tengo un interés particular por lo que está pasando con toda la transformación mediática y comunicativa sobre estas dos prácticas que algunos llaman habilidades de la comunicación, que otros llaman procesos o que simplemente se ven en la cotidianidad como herramientas de intercambio de la información. ¿Sí? En este momento yo soy docente investigador de la Corporación Universitaria Iberoamericana y allí estoy desarrollando una investigación que tiene el título que ustedes ven aquí, Prácticas y concepciones de lectura y escritura en la educación virtual. ¿De dónde se plantea esa investigación o por qué nace esa investigación? Nosotros en la Iberoamericana, como en la mayoría de universidades del mundo, estamos en este momento potencializando diferentes programas curriculares en educación virtual, es decir, en una educación a distancia que eminentemente se ha trasladado a la virtualidad, a la digitalización, al mundo de la tecnología. Y allí hemos evidenciado que la lectura y la escritura se han transformado. Para bien, para mal, con algunos avances, con algunos retrocesos, pero se ha transformado. Nosotros tenemos un afán porque es que consideramos que la lectura y la escritura son prácticas eminentemente necesarias en el mundo en el que nosotros nos estamos moviendo y queremos tratar de resolver esa pregunta. ¿Cómo es que se lee? ¿Cómo se escribe? ¿Qué se concibe por lectura y escritura en la sociedad en la que nosotros estamos inmersos? Quisiera empezar esta presentación con una frase del escritor español Juan José Millás, ¿sí? Juan José Millás nos dice: no se escribe para ser escritor, ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido estas habilidades básicas. Esa frase es muy importante, ¿sí? Es importante no solamente por el escritor que nos la está diciendo, que es muy conocido en España y que tiene una obra muy rica, sino que también es muy importante porque nos hace pensar. La alfabetización, esa que nosotros utilizábamos hace muchísimo tiempo en la educación tradicional, que nos decía que era leer y escribir, también se ha transformado evidentemente, ¿sí? En este momento leer y escribir no son solamente prácticas utilitarias que nos permiten movernos en el mundo, sino que también son prácticas de transformación social y cultural que nos van a permitir acceder a otros espacios y transformar nuestras realidades en unas diferentes. Por eso esa frase es bien importante dentro de la investigación que les voy a presentar hoy sobre prácticas y concepciones de lectura y escritura. Bien, ¿de dónde nace esta investigación? ¿De dónde sale la investigación? Manuel Castells dice que nosotros estamos viviendo en este mundo en una sociedad que él denomina la era de la información. Y dice que esta sociedad de la información ha trastocado todas las formas que tenemos nosotros los seres humanos de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Y es gracias a la forma en que se mueve la comunicación y la información y en los espacios en los que se mueve la comunicación y la información. Es decir, esas velocidades exorbitantes que ha alcanzado el manejo de la comunicación y todos los dispositivos en los que se mueve y los que han terminado por transformar nuestras prácticas cotidianas más elementales. Por ejemplo, conseguir trabajo, usted ya no tiene que ir a desplazarse hasta la fábrica, sino que puede tener un trabajo desde su casa conectado simplemente a la red. ¿Sí? Usted puede estar viviendo en este momento en Colombia y puede estar estudiando en una universidad de Europa gracias a la red. Sus amigos ahora los consiguen en la red, su pareja la consigue en la red y todas las necesidades que nosotros tenemos en términos sociales se vienen configurando en la red. ¿Sí? Se viene construyendo toda nuestra vida en la red. ¿De dónde nace esa sociedad de la información según Manuel Castells? Él dice que hay dos elementos fundamentales. El primero de ellos son todos los avances tecnológicos que han surgido desde los 70, por allá desde 1970, con toda la ubicación del microchip y de los transmisores electrónicos en espacios mucho más reducidos de trabajo, ¿sí? Y la aparición de todas estas computadoras que nosotros tuvimos en los últimos años del siglo XX y pues los desarrollos tecnológicos a los que hemos llegado en este momento. Todos esos avances tecnológicos han facilitado que la sociedad de la información crezca y aparezca, ¿no?
Y por otro lado, dice Manuel Castells, está también la globalización, ese cambio económico que se da en el mundo posterior al capitalismo de la Guerra Fría, un capitalismo mucho más inclinado hacia el neoliberalismo, un capitalismo postindustrial que ha también favorecido esa necesidad del consumo desbordado, de la aparición de diferentes medios tecnológicos que lo que hacen es, según el capitalismo, facilitar nuestra vida, pero que lo están haciendo bajo una estructura, como ya les decía, del capitalismo desbordado, del consumismo desbordado. Esos dos elementos han transformado nuestras vidas. Primero, todos los medios de comunicación, todo el auge de los dispositivos tecnológicos, y segundo, el capitalismo como no sé, como ese mercado que posibilita el intercambio de bienes y servicios, pero de una forma desmesurada, mucho más en la orilla del consumismo desbordado. Bien, ese es el primer elemento. Un segundo elemento que quisiera tocar es la transformación cultural que se ha tejido en esa sociedad de la información. Entonces, no solamente es que ahora tengamos dispositivos electrónicos y tecnológicos, y no es solamente que ahora compremos y compremos de forma desbordada gracias al capitalismo, también es la forma en que se ha transformado la cultura. Ese elemento que les estaba señalando ahorita, en el que les decía que todas las relaciones sociales se están viendo permeadas por la sociedad de la información, ¿sí? Nuestra cultura está cambiando por la sociedad de la información. La forma en que hablamos, la forma en que nosotros pensamos, la forma en que estudiamos, la forma en que asimilamos el mundo, está siendo transformada por la sociedad de la información. Y allí, obviamente, la educación también se ha transformado, ¿sí? Si ustedes piensan en la educación que nosotros teníamos hacia finales del siglo pasado y la que tenemos ahora, es totalmente diferente en sus métodos y en los espacios en los que se está desarrollando, ¿sí? No solamente se ha sustituido la tiza y el tablero por un computador o por un dispositivo electrónico, sino que han surgido diferentes mediaciones distintas a las que teníamos en la educación tradicional, que hacen preguntarnos, que hacen que nos preguntemos en este momento, bueno, ¿y qué es estudiar en este momento? ¿Qué es la educación? ¿Y cuál es el papel, sobre todo en la educación, de la lectura y la escritura? ¿Por qué la lectura y la escritura? ¿Sí? ¿Por qué en este contexto nos vamos a preguntar por la lectura y la escritura? La educación, al pasar de los lugares físicos, de los espacios físicos a los espacios virtuales, ha tenido una puerta de acceso en la lectura y en la escritura. Si usted quiere acceder en este momento a estudiar en una universidad en Europa, pues mínimo debe ser un lector y un escritor de medios. Y ojo, porque eso tenemos que definirlo ahorita. ¿Qué es leer y qué es escribir medios? No es lo mismo leer y escribir en esta sociedad de la información que leer y escribir en la educación tradicional o en una sociedad tradicional. Entonces, en esos tres elementos, en la sociedad de la información, la transformación cultural y la pregunta por la lectura y la escritura, es que gira la investigación que estamos desarrollando en este momento en la Universidad Iberoamericana, como les estaba diciendo hace un rato. El problema que intentamos resolver en este momento es la pregunta que sirve como punto de partida para nuestra investigación. ¿Cómo se presentan, cómo se practican y cómo se coinciden la lectura y la escritura en los procesos pedagógicos que se desarrollan en los programas de educación virtual? Esa es la pregunta que queremos resolver en la investigación que estamos desarrollando en este momento en la Corporación Universitaria Iberoamericana. ¿Sí? Aparece una nueva forma de escribir, una nueva forma de leer, ¿sí? Un nuevo formato educativo que es el que nosotros llamamos la educación virtual. Lorenzo García, un teórico de la educación a distancia, dice que el e-learning o la enseñanza-aprendizaje digital es un formato de educación a distancia, pero basado en soportes digitales, ¿sí? Es decir, Lorenzo García nos va a decir que toda educación, todo formato de la educación en el que el estudiante y el profesor no se encuentren en el mismo lugar al mismo momento es educación a distancia, compartiendo un objeto de aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Todo sería educación a distancia. Pero a diferencia de los otros formatos de educación a distancia, de la educación por correspondencia, la educación por radio, etc., el e-learning, ¿sí? o la educación virtual va a tener como soporte el medio digital, el mundo digital. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Esa ruptura entre la educación normal, tradicional, la educación a distancia y lo que sería el e-learning o la educación virtual. Bien, es en ese nuevo formato de educación virtual, de educación a distancia, nuestros procesos comunicativos cambian, obviamente, ¿sí? No es lo mismo usted estar en el salón de clase que trabajando en este momento en un aula virtual o en un ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? Para poder movernos nosotros en ese mundo virtual, hay algunos autores que han llamado el paso de la competencia comunicativa
al paso de la competencia digital comunicativa. ¿Sí? La competencia comunicativa normal nos la definen Sapolsky y Roldán como el conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos que el hablante oyente, escritor, lector deberá poner en juego para producir y comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación. ¿Sí? Es decir, eso sería la competencia comunicativa, esa capacidad que nosotros tenemos para desarrollar procesos y conocimientos en situaciones enunciativas particulares y que nos permitan a nosotros construir procesos de comunicación adecuados. ¿Sí? Eso sería la competencia comunicativa. ¿Qué es la competencia digital comunicativa? ¿Sí? La competencia digital comunicativa es cuando yo puedo pasar a construir esas situaciones comunicativas, a poder desarrollar procesos y estrategias, pero sobre todo en el mundo digital, en el mundo virtual. Para Moreno 2008 se hace necesario desarrollar nuevos procesos de alfabetización digital, centrados en la capacidad de saber leer la tecnología y los medios audiovisuales, saber escribir y comunicarse con ella a fin de llegar a ser libres y autónomos, y sobre todo conocer los retos y oportunidades, así como las amenazas y los límites que nos aportan su uso. Ahí hablaríamos entonces de una alfabetización digital, que como les decía hace un momento, es una ruptura entre esa alfabetización tradicional, en la que nosotros simplemente decodificábamos, pero no llegábamos a la construcción como tal del significado en la escritura de diferentes tipos de textos. En este momento, si tratáramos de definir qué es la alfabetización, tendríamos necesariamente que hablar de alfabetización digital, es decir, saber leer, saber escribir a partir de la tecnología. La alfabetización digital empieza en el uso de los dispositivos, obviamente ese sería el punto de partida, pero no termina allí. Una persona alfabetizada digitalmente no es solamente la que lee y escribe, pero tampoco es solamente la que utiliza el computador y el ordenador o los dispositivos tecnológicos que tenemos en este momento. Una persona alfabetizada digitalmente es la que puede leer intertextos, ¿sí? Es la que puede leer textos multimedia, es la que puede hacer transmediaciones, es decir, es aquella que se mueve en los dispositivos electrónicos y tecnológicos, no solamente en su uso funcional, sino en la capacidad que tiene de crear y producir texto. ¿Sí? Eso sería una definición de alfabetización digital que deberíamos tener en cuenta. Se hace necesario que el estudiante de la educación virtual tenga manejo y conocimiento elemental del sistema ofimático, es decir, el punto de entrada es la ofimática. ¿Sí? El reconocimiento del ordenador, de sus partes, de su funcionamiento básico, ese sería el punto de inicio. ¿Sí? Pero más allá también debe reconocer otros elementos básicos, por ejemplo el procesador de textos, las tablas de cálculo, etcétera, etcétera. Obviamente, manejar un correo electrónico, hacer procesamiento de imágenes, conocer algunas aplicaciones que nos sirvan para procesar imágenes, navegar por internet y el desarrollo de textos multimedia. Es decir, en este momento los estudiantes de la educación contemporánea deben saber producir textos multimedia como parte de su proceso de alfabetización digital. ¿Sí? Ahí tendríamos que llegar entonces a decir que el alfabetizado es aquel que produce y comprende textos multimedia, ¿sí? Y que es capaz de hacer transmediaciones en diferentes códigos de lectura y de escritura, como para que tengamos también esa parte bien clarita en nuestra cabeza. Desde la implementación de las TIC en los procesos de leer y escribir, deben existir unos criterios mínimos de coherencia, cohesión y adecuación. ¿Sí? Entonces no nos podemos quedar solamente en el uso del dispositivo, solamente en la decodificación del texto o en la codificación del texto, sino que también tenemos que manejar algunos elementos gramaticales. Tendríamos que preguntarnos por cuál es la gramática del texto multimedia. Sí, algunos autores ya han dado avances sobre ellos, pero todavía estamos muy pegados al signo lingüístico, a la palabra. ¿Sí? Obviamente, en la alfabetización digital debemos reconocer el uso de todos los códigos, imágenes, audios, sonidos, letras, palabras que nos permitan armar textos coherentes, adecuados, cohesionados. Recuerden esa definición que hablábamos hace un momento de competencia digital comunicativa, ¿no? Es la capacidad que yo tengo de moverme en situaciones particulares de comunicación. Ahí tendríamos que también hablar en un primer momento de la alfabetización digital. Todo este contexto teórico nos debe servir a nosotros para ver en qué deberíamos estar en términos de alfabetización digital y competencia digital comunicativa. Ese es el punto de partida.
¿Dónde deberíamos estar con nuestros estudiantes que acceden a procesos de educación virtual? Si ya sabemos que la alfabetización no es solamente el uso de un código, el reconocimiento de un código, y no es solamente estar en los dispositivos tecnológicos, conocer el procesador, sino que tenemos que llegar a la comprensión y producción de textos digitales. Ahí deberíamos estar en este momento. Nuestra investigación tomó como punto de partida ese punto, sí, ese punto, lo que es la competencia comunicativa digital y lo que es la alfabetización digital. Nosotros en este momento elegimos un grupo de estudiantes, todos ellos terminando la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana, y con ellos hemos diseñado unos instrumentos que buscan identificar tres variables. Primera, ¿qué coinciden ellos por lectura y escritura? Para ellos, ¿qué es leer y escribir en esta sociedad en la que nosotros nos encontramos y bajo el enfoque de la educación virtual? Segunda, ¿qué es la producción de textos digitales? ¿Qué tal estamos nosotros en producción de textos digitales? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos escribiendo? ¿Cómo estamos manejando las imágenes? ¿Cómo estamos creando audiovisuales? Y tercero, ¿cómo estamos comprendiendo nosotros los procesos de lectura digital? ¿Sí? Es decir, soy capaz de leer un texto multimedia, soy capaz de leer una transmediación, soy capaz de leer un intertexto y comprender suficientemente lo que me dice allí. ¿Puedo manejar los niveles de lectura en un texto multimedia? Esa es la pregunta que nosotros tomamos como punto de partida. Al momento de realizar esta ponencia hemos aplicado unos instrumentos en los que buscábamos pues esa información, ¿sí? Algunos de esos instrumentos hasta ahora los estamos terminando de sistematizar y por eso pues no podemos entregar en este momento todavía resultados. Sin embargo, ¿qué es importante señalar? En Colombia la educación virtual viene creciendo exponencialmente más o menos hace unos 20 años. En los últimos 5 años ha crecido de una forma desproporcionada y lamentablemente la cultura de nuestro país, el desarrollo cultural de nuestro país tomó por sorpresa este enfoque de la educación virtual. Y muchas de las prácticas que tenemos en la universidad contemporánea siguen siendo muy tradicionales en contraposición a lo que debería ser la alfabetización digital y la competencia digital comunicativa. El propósito de esta charla con ustedes solamente es plantear algunos interrogantes sobre en qué estamos nosotros en términos de competencia digital comunicativa, de alfabetización digital, de comprensión y producción de textos digitales. Ojalá haya servido para crear más preguntas que nos queden muchas inquietudes. Muchas gracias por su atención.